Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a Africanismo en el Portal. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a lo mejor a algunos les resulte un poco desconocido. Pero créanme, resuena en lo más profundo de cada uno. Las constelaciones familiares. Así es, un tema fascinante que nos invita a ver más allá del individuo, ¿no? A comprender cómo esas vivencias, esos patrones que se dan en nuestras familias, bueno, pueden llegar a influir en nuestras propias vidas. Exactamente. Y para esta inmersión que vamos a hacer hoy, hemos estado explorando un texto que lleva el mismo nombre, Las constelaciones familiares. Un texto que la verdad nos da una perspectiva muy completa sobre este enfoque terapéutico. ¿Qué opina? Sin duda, sin duda. Y fíjese que este enfoque, como bien nos señala el texto, hunde sus raíces en la terapia sistémica, ¿no? Que comenzó a desarrollarse allá por la década del 30 con precursores como Jacob Moreno, con su psicodrama. Lo interesante es cómo las constelaciones familiares toman esta visión y la amplían, ¿no? Nos permiten comprender esas conexiones, a veces inconscientes, que nos unen a nuestro sistema familiar. Claro, y algo que me llamó mucho la atención del texto y que me gustaría compartir con ustedes es la tensión que se plantea entre el individualismo tan propio de la sociedad moderna, ¿no? Y nuestra profunda conexión con la familia. Es como si estuviéramos, no sé, en un constante tira y afloja entre dos fuerzas opuestas. ¿Usted qué piensa? Totalmente, totalmente. Por un lado, se nos impulsa, ¿no? A ser independientes, autosuficientes, a forjar nuestro propio camino sin depender de nadie. Y por otro lado, las constelaciones familiares nos revelan que, bueno, que no somos islas, ¿no? Que formamos parte de un sistema familiar que nos precede y que de alguna manera nos configura. Y en ese sentido, el texto plantea un cambio de paradigma, ¿no? Como si la idea del individuo libre, autosuficiente, no fuera del todo real. ¿Cómo ve usted esto? Precisamente. Y lo que a mí me parece aún más llamativo es cómo el texto utiliza el ejemplo del matrimonio, ¿no? Para ilustrar este cambio, antes el matrimonio era hasta que la muerte nos separe, un compromiso para toda la vida. Hoy en día, bueno, las relaciones son más efímeras, ¿no? Hay más solteros, más personas que viven solas. El texto menciona, por ejemplo, un matrimonio de 60 años, algo que hoy parece casi una rareza. Claro, como si la sociedad moderna de alguna manera nos estuviera llevando hacia un individualismo que tal vez no sea tan natural como creemos. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto del alma familiar o conciencia del sistema familiar que menciona el texto? Con gusto. Es como si la familia tuviera una conciencia propia, ¿no? Una fuerza que busca mantener el equilibrio, la integridad del sistema. Y para lograrlo, a veces repite patrones o destinos a través de las generaciones. El texto, por ejemplo, usa un ejemplo muy claro. Una madre soltera que tiene una hija que también se convierte en madre soltera. No es algo casual, ¿no? Sino que responde a una dinámica del sistema familiar que busca, de alguna manera, resolver algo que ha quedado pendiente. Es realmente sorprendente cómo las constelaciones familiares nos permiten entender estas repeticiones. A veces nos encontramos con situaciones en nuestras vidas que no podemos explicar desde nuestra propia experiencia, ¿no? Pero que cobran sentido cuando miramos a nuestra familia. Totalmente. Y aquí es donde entran en juego, ¿no? Las 3 leyes fundamentales de las constelaciones familiares que Bert Hellinger, el creador de este enfoque, ha identificado. La pertenencia, el orden y el equilibrio. Justamente quería llegar a ese punto. El texto profundiza en cada una de estas leyes. Me gustaría que, si le parece, pudiéramos desglosarlas un poco para nuestros oyentes. Por supuesto. La primera ley, la de pertenencia, nos dice que todos los miembros de la familia tienen derecho a pertenecer al sistema, incluso aquellos que han sido excluidos, olvidados. Es decir, que nadie puede ser borrado de la historia familiar, ¿no? Por más doloroso que sea. Exactamente. Y la exclusión de un miembro, ya sea física o emocional, puede tener un impacto en las generaciones posteriores. El texto menciona ejemplos de cómo las emociones no expresadas, los secretos familiares, las culpas no asumidas, bueno, pueden manifestarse en los descendientes. Es como si el sistema intentara incluir lo que ha quedado excluido a través de las siguientes generaciones. Como una especie de fantasma que recorre la casa, ¿no? Algo que no se ve, pero que está presente, que influye en la dinámica familiar. Una analogía muy acertada. Y esto nos lleva a la segunda ley, la del orden. Esta ley establece que hay un orden jerárquico en la familia que debe ser respetado. ¿A qué se refiere con orden jerárquico? Me refiero a que la pareja, por ejemplo, está por encima de la familia de origen, ¿no? Y los padres por encima de los hijos. Es un orden natural que cuando se altera puede generar conflictos y desequilibrios en el sistema. El texto menciona, por ejemplo, si uno le da más importancia a sus padres y hermanos que a su pareja, la relación de pareja comienza con el pie izquierdo. Exactamente. Y esto se debe a que se está alterando el orden natural del sistema. La pareja, al crear un nuevo sistema familiar, tiene prioridad sobre la familia de origen. Entiendo. Es como si al formar una nueva familia se estuviera creando una nueva rama en el árbol genealógico, ¿no?
Y esa nueva rama necesita espacio, necesita prioridad para crecer y desarrollarse. Ahora bien, ¿qué pasa con la tercera ley, la del equilibrio? El texto habla de un intercambio constante de dar y tomar en el sistema familiar. Sí, y es una ley muy importante porque nos habla del equilibrio, ¿no? Entre lo que damos y lo que recibimos en nuestras relaciones familiares. Este intercambio, como bien mencionas, se basa en el amor, pero no es igual para todas las relaciones. ¿Podría darnos un ejemplo? Claro, el dar y tomar entre padres e hijos es diferente, el dar y tomar en la relación de pareja. Los padres dan la vida a sus hijos, ¿no? Un regalo que no se puede devolver en el mismo sentido. El texto menciona que intentar devolver este regalo puede llevar a los hijos a una situación de desubicación, ¿verdad? Sí, porque los hijos no tienen el poder de cambiar el destino de sus padres, ¿no? Ni de pagar la deuda de la vida. Intentarlo solo genera frustración y desequilibrio en el sistema. Y esto nos lleva a un punto muy interesante que el texto aborda con bastante profundidad. El peso del pasado, las herencias sistémicas y los secretos familiares. Un tema crucial en las constelaciones familiares. Es como si los sucesos traumáticos del pasado, incluso aquellos que no hemos vivido personalmente, pudieran influir en nuestras vidas a través de lo que se conoce como herencias sistémicas. El texto describe la experiencia de sentirse en una película, no desubicado en la propia vida. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto? Por supuesto. Es una sensación que experimentan algunas personas que se encuentran bajo la influencia de una herencia sistémica, ¿no? Como si estuvieran repitiendo un destino que no les pertenece. El texto menciona ejemplos de cómo los secretos familiares, las exclusiones, las culpas no asumidas por las generaciones anteriores, pueden manifestarse en los descendientes. Es como si el pasado se proyectara en el presente, generando una sensación de extrañeza, de desubicación. Como si estuviéramos atrapados en una red invisible, tejida por las historias y experiencias de nuestra familia. Exactamente. Y lo que resulta aún más asombroso es que las constelaciones familiares nos ofrecen una herramienta, ¿no?, para desentrañar esta red, para comprender y, en cierta medida, liberarnos de estas influencias. El texto comparte un ejemplo muy conmovedor, sobre una mujer que heredó la tristeza de su madre por la muerte de su abuela. Es increíble cómo las emociones no resueltas se pueden transmitir de generación en generación. Es una muestra, ¿no?, de la profunda conexión que existe entre los miembros de una familia. Y lo que resulta esperanzador es que, al tomar conciencia de estas conexiones, de las dinámicas que se dan en nuestro sistema familiar, podemos empezar a sanar las heridas del pasado y a construir un presente más libre. No solo a nivel personal, ¿verdad? El texto también habla de cómo los principios de las constelaciones familiares pueden aplicarse a otros sistemas, ¿no?, como la sociedad, las organizaciones o incluso la humanidad en su conjunto. Así es. La idea de alma colectiva que propone el texto es muy interesante. Es como si los grandes acontecimientos históricos dejaran huellas en el inconsciente de un pueblo o nación, ¿no? Y estas huellas, al igual que las herencias sistémicas a nivel familiar, pueden influir en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Es decir, que no solo estamos condicionados por nuestra familia, sino también por la historia y la cultura de la sociedad en la que vivimos. Exacto. Y las constelaciones familiares nos ofrecen una mirada amplia, ¿no?, que nos permite comprender estas influencias y, en cierta medida, liberarnos de los patrones que nos limitan. Para profundizar en estos aspectos, los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este episodio, donde exploraremos con mayor detalle las herencias sistémicas y el poder sanador de las constelaciones familiares. Y recuerden que para más contenido como este pueden visitarnos en portalafricanista.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre las herencias sistémicas, el texto profundiza en cómo estas pueden manifestarse en nuestras vidas, ¿no? A veces cargamos con sentimientos, patrones o incluso enfermedades que no tienen una explicación lógica desde nuestra propia experiencia. Es como si nos sintiéramos fuera de lugar en nuestra propia vida, ¿no? Como si estuviéramos representando un papel que no nos corresponde. Exactamente. Y lo fascinante es que las constelaciones familiares nos permiten, de alguna manera, rastrear el origen de estas herencias, ¿no? Identificar qué miembro de la familia o qué suceso del pasado está influyendo en nuestro presente. El texto menciona que una de las pistas para detectar la influencia de una herencia sistémica son las incongruencias de nuestras vidas. ¿Podría darnos un ejemplo? Claro, imagínese una persona que tiene un miedo irracional al agua, ¿no?, a pesar de no haber tenido ninguna experiencia traumática relacionada con ella. Al explorar su historia familiar, se descubre que un abuelo, por ejemplo, murió ahogado.
Esa tragedia, aunque no fue vivida directamente por la persona, dejó una huella en el sistema familiar que se manifiesta en el miedo al agua. Es como si el miedo del abuelo se hubiera transmitido de alguna manera a través de las generaciones, ¿no? Sí, y lo interesante es que no se trata de una transmisión genética, sino de una conexión a nivel del alma familiar. Es increíble cómo las constelaciones familiares nos permiten comprender estas conexiones invisibles que nos unen a nuestra familia. Y no solo a nivel de emociones o miedos, como el ejemplo que usted mencionó, sino también a nivel de patrones de comportamiento, de decisiones de vida, incluso de enfermedades. Así es. El texto menciona, por ejemplo, ejemplos de cómo las enfermedades pueden ser una señal de un enredo sistémico familiar. ¿Recuerda usted alguno en particular? Sí me llamó mucho la atención el caso de la mujer joven con esclerosis múltiple que a través de la constelación descubre que su enfermedad está conectada con la enfermedad crónica de su padre. Al reconocer esta conexión y al expresar su amor por su padre, la mujer experimenta una profunda sanación. Es un ejemplo muy poderoso de cómo al tomar conciencia de la dinámica familiar se puede producir un cambio a nivel físico y emocional, no solo a nivel individual, ¿no? Las constelaciones familiares también pueden ayudar a sanar a toda la familia. En el texto se habla de los secretos familiares como un factor que puede generar herencias sistémicas. ¿Podría profundizar un poco más en este tema? Por supuesto, los secretos, sobre todo aquellos que involucran dolor, culpa o vergüenza, pueden crear un bloqueo, ¿no? En el flujo del amor en la familia. Y este bloqueo puede manifestarse en problemas de relación, en enfermedades o en dificultades para prosperar en la vida. Recuerdo un ejemplo del texto que me impactó bastante. Un hombre que arrastra una deuda económica durante toda su vida, al igual que sus padres. Al hacer la constelación, descubre que su abuelo estuvo involucrado en un homicidio. Al reconocer este secreto familiar y al honrar a la víctima, el hombre se libera del peso de la deuda. Es un ejemplo muy claro de cómo un secreto no resuelto puede afectar a las siguientes generaciones y de cómo, al sacarlo a la luz, ¿no? Al darle un lugar en la historia familiar, se puede liberar la energía bloqueada y permitir que el amor vuelva a fluir. Hablando de secretos, el texto también profundiza en un tema muy delicado. La pérdida de un hijo. Un tema que, por desgracia, afecta a muchas familias. Y lo que a mí me parece importante destacar, como se menciona en el texto, es que no solo la muerte de un hijo puede generar un trauma, ¿no? Sino también la pérdida a través de un aborto, ya sea espontáneo o intencionado. Totalmente. En el caso de un aborto es fundamental que la madre, que el padre, puedan honrar a ese hijo que no llegó a nacer. Negar la pérdida o intentar olvidarla solo genera dolor y culpa. Reconocerla, darle un lugar en la familia, es un paso fundamental para la sanación. Y esto también es aplicable a las adopciones, ¿verdad? Claro, en una adopción el niño ha perdido a su familia biológica incluso si no la conoció. Es importante que los padres adoptivos puedan reconocer esta pérdida y honrar a los padres biológicos. De esta manera, el niño puede integrarse en su nueva familia sin tener que negar sus raíces. El texto también menciona los desafíos que enfrentan las familias ensambladas, ¿no? Donde los hijos provienen de diferentes relaciones. ¿Cómo se pueden abordar estas situaciones desde la perspectiva de las constelaciones familiares? En una familia ensamblada es fundamental que se establezca un nuevo orden, ¿no? Un nuevo equilibrio. Los padres deben dar prioridad a la nueva pareja sin dejar de lado el amor y la responsabilidad hacia los hijos de relaciones anteriores. Y la nueva pareja debe respetar a los hijos y a sus padres biológicos. Es como si se tratara de tejer una nueva trama familiar, ¿no? Integrando las diferentes historias y creando un nuevo espacio de amor y pertenencia. Exactamente. Y en este proceso, las constelaciones familiares pueden ser una herramienta muy valiosa para comprender las lealtades invisibles, ¿no? Los conflictos no resueltos, las necesidades de cada miembro de la familia. El texto nos invita a tomar a nuestros padres, a reconocerlos como los autores de nuestra vida. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto? Amar a nuestros padres significa aceptarlos tal como son, ¿no? Con sus limitaciones, sus errores, sus historias. Significa reconocer que nos han dado lo mejor que pudieron, incluso si no era lo que nosotros hubiéramos deseado. Es decir, que no se trata de aprobar o justificar sus actos, sino de comprender que ellos también fueron hijos, ¿no? Que también tuvieron sus propias heridas, sus propias dificultades. Exactamente. Y al tomarlos a ellos nos tomamos a nosotros mismos, ¿no? Con nuestra historia, con nuestras raíces. Y al hacerlo nos liberamos del peso pasado y nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena. Es como si al reconciliarnos con nuestros padres, nos reconciliáramos con nosotros mismos, ¿verdad? Bien. Y al hacerlo nos abrimos a la posibilidad de amar y ser amados de una forma más auténtica, más profunda. Pero antes de avanzar hacia la última parte de nuestro programa,
Me gustaría recordar a nuestros oyentes que para acceder a más contenido como este, pueden visitarnos en portalafricanista.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Y ya en la última parte de nuestro programa, el texto nos introduce a un concepto que me parece fascinante, la verdad. Ya. El alma colectiva. ¿Y podría explicarnos un poco más sobre este concepto? Me intriga la idea de que no solo las familias, sino también sociedades enteras o incluso la humanidad en su conjunto puedan tener una especie de alma compartida. Claro que sí. Imagínese el alma colectiva como una red invisible, ¿no? Una red que conecta a todos los miembros de un grupo, ya sea una nación, una comunidad o la humanidad en su conjunto. Esta red, digamos, se nutre de las experiencias compartidas, ¿no? Las historias, los valores y también, por supuesto, de los traumas y conflictos no resueltos del pasado. O sea, está diciendo que eventos históricos como guerras, revoluciones o incluso desastres naturales podrían dejar una huella en esta alma colectiva, influyendo la manera en que las personas se relacionan entre sí y con el mundo que las rodea. Exactamente. Es como si la historia no solo quedara registrada en los libros, ¿no? Sino que también se imprimiera en el inconsciente colectivo, condicionando nuestras percepciones, emociones y comportamientos. Es un concepto, la verdad, muy poderoso. Me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos identificar estas huellas del pasado en el presente? ¿De qué manera se manifiestan en nuestra vida cotidiana? Bueno, las manifestaciones pueden ser muy diversas, ¿no? Desde patrones de comportamiento repetitivos a nivel social hasta conflictos recurrentes, pasando por creencias limitantes o incluso síntomas físicos que no tienen una explicación médica clara. El texto, por ejemplo, menciona el ejemplo de un país que ha vivido una guerra civil. Años después del conflicto, la sociedad sigue dividida, con heridas emocionales que no terminan de cicatrizar. Es como si el trauma de la guerra se hubiera instalado en el alma colectiva, ¿no? Impidiendo la reconciliación y la construcción de un futuro en común. Exactamente. Y lo interesante es que, al igual que en las familias, las constelaciones familiares también pueden utilizarse para sanar estas heridas a nivel colectivo. ¿Y cómo es eso posible? Me cuesta imaginar cómo se puede aplicar este enfoque a un grupo tan grande y diverso como una sociedad entera. Bueno, a través de las constelaciones familiares se pueden representar los diferentes actores del conflicto, ¿no? Ya sean grupos sociales, instituciones o incluso ideas abstractas. Al poner en escena estas dinámicas se pueden identificar los bloqueos, las lealtades ocultas, las necesidades no satisfechas que impiden la resolución del conflicto. Es como si se creara un espacio simbólico, ¿no? Para que las diferentes partes puedan dialogar y encontrar un camino hacia la reconciliación. Exactamente. Ya, al sanar el conflicto a nivel colectivo, bueno, se crea un espacio para que cada individuo también pueda liberarse de las cargas del pasado y construir un futuro más libre, más armonioso. En el texto se menciona también el concepto de conciencia pasiva como un mecanismo de defensa, ¿no? Frente a la sobrecarga de información que caracteriza a la sociedad actual, ¿podría explicarnos cómo se relaciona este concepto con el alma colectiva? Con gusto. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, ¿no? Bombardeados constantemente por noticias, imágenes, opiniones. Esta sobrecarga informativa puede generar una sensación de agobio, de ansiedad, que nos lleva a desconectarnos, a adoptar una actitud pasiva frente a la realidad. Es como si nos pusiéramos una coraza, ¿no? Para protegernos del dolor, del sufrimiento del mundo. Exactamente. Y si bien esta actitud puede ser comprensible, a la larga nos impide conectar con nuestras propias emociones y con las necesidades del mundo que nos rodea. Y esto, a su vez, dificulta la posibilidad de generar cambios positivos, tanto a nivel individual como colectivo. Así es. La conciencia pasiva nos convierte en espectadores pasivos de la realidad, ¿no? En lugar de ser protagonistas activos de nuestra propia historia y de la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál sería el antídoto para esta conciencia pasiva? ¿Cómo podemos despertar a una conciencia más activa, más comprometida con el mundo? Bueno, las constelaciones familiares, como venimos conversando, nos ofrecen una herramienta poderosa, ¿no? Para conectar con nuestras emociones, comprender las dinámicas que nos condicionan, tomar responsabilidad por nuestras acciones. Al sanar las heridas del pasado, tanto a nivel individual como colectivo, podemos abrirnos a un presente más consciente, a un futuro más esperanzador. Es un mensaje, la verdad, muy inspirador. Y recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de un mundo más justo, más equilibrado, más armonioso. Exactamente. Y para cerrar, me gustaría destacar la importancia, ¿no? La importancia de la actitud con la que nos enfrentamos a la vida. Las constelaciones familiares nos invitan a cultivar una actitud de humildad, de respeto, de amor hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, hacia la humanidad en su conjunto. Un mensaje que resuena profundamente con el espíritu de nuestro programa, Africanismo en el Portal.
Y para finalizar, les recordamos a todos nuestros oyentes que para profundizar en esos temas, para acceder a más contenido relacionado con las constelaciones familiares, pueden visitarnos en portalafricanista.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Hasta la próxima emisión.